Hola Mara, ¿cómo estás? ¿Cómo De estás? nuevo, estamos otra vez por aquí juntas charlando. Te propongo tocar una problemática que, como vos sabrás muy bien, casi diariamente nos llegan consultas sobre esta cuestión, que es, dentro del aborto que se denomina en la semana 14, hasta la semana 14, que se realiza, sobre todo hasta la semana 12, se realiza a través del misoprostol por un tratamiento que se denomina ambulatorio. ¿Cuáles son aquí las problemáticas que los médicos objetores están encontrando en su quehacer diario frente a una realidad que digamos cuál es? Que en la mayoría de los hospitales, clínicas, sanatorios, la mayoría de los médicos son objetores, hay pocos médicos que hagan abortos, y entonces en este aborto llamado IVE, ¿no? Dentro de las primeras semanas 14, que son ambulatorios, ¿cuál es la problemática que nos están consultando? Contanos. Está pasando lo siguiente. En algunos hospitales, el 100% de los médicos son objetores de conciencia, pero en otros hospitales tienen algún que otro médico, si no lo contratan de afuera, que una vez a la semana, 2 veces a la semana, se dedican desde la mañana temprano a hacer abortos. Le colocan el misoprostol o le hacen la AMEU, que es esta aspiración del bebé a través de una cánula, aspiración del útero directamente. Y después, cuando la mujer está con la hemorragia, o cuando empieza el proceso de la contracción y la mujer se parte de dolor, porque eso no se lo dicen, que se van a partir de dolor, que son contracciones iguales que para parir. Bueno, ahí la mujer cae con su hemorragia, la mandan a la guardia. Este médico que le inició el aborto la manda a la guardia y el médico objetor, que es el que está en guardia atendiendo todas las urgencias que surgen y atendiendo todas las pacientes de la guardia, es el que se ve obligado a terminárselo al aborto. Acá aclaremos que la ley 27610 de legalización del aborto le mal llama, mentirosamente le llama post-aborto a las últimas etapas del aborto. Sabemos que el aborto es un proceso y sus últimas dos etapas son la eliminación del feto muerto y la eliminación de la placenta. Estabilización de la mujer sería la última etapa, que el médico la deje sin hemorragia y que la deje estabilizada. Bueno, esas últimas etapas del aborto, el médico que es cool y que decide iniciarlo al aborto, no lo termina muchas veces. No se hace cargo hasta el final de la consecuencia y de finalizar el proceso que empezó. Y ahí es donde heredan esta paciente, desangrándose la hereda el médico de guardia. El médico de guardia muchas veces, por supuesto que la va a atender, seguramente la va a atender. Si es una paciente que está en riesgo de vida, no la va a abandonar, por supuesto. Pero no puede volverse una práctica constante en los hospitales, recargar de trabajo a los médicos objetores de guardia con terminaciones de aborto. Aparte, hay una cosa que sí nos han consultado y vos también te has conmovido en esos Zooms donde los médicos nos explicaban que les produce tal violencia moral tener que terminar el aborto, tener que hacerle el raspado, tener que sacar el bebé del útero de la madre, cuando ellos han decidido jamás iniciar un aborto por motivos éticos, morales, religiosos, cada uno tendrá sus motivos, pero han decidido no iniciar abortos y no quieren terminarlos. Entonces sepan, doctores, que ustedes no están obligados a terminar abortos si son objetores de conciencia, salvo por supuesto que la mujer estuviera en riesgo, no hubiera otro médico en toda la guardia, ahí sí por supuesto tendrán que atenderla por una cuestión de humanidad, y pues son médicos. Pero si esta situación se diera y se repitiera en el hospital, tienen todo el derecho a hablar con el director del hospital o con el jefe de servicio para explicar esta violencia moral que les produce sentirse como una palabra fea, pero como apretados para terminar los abortos, los amenazan a veces, en algunos hospitales se le ha presentado al director a amenazar, tiene que atenderle a esta paciente porque si no va a cometer abandono de paciente. No, no es abandono de paciente cuando está dentro de un hospital. No es abandono de paciente cuando hay Sí. más médicos que la puedan atender. Mm. Ahí no se configura el delito de abandono de Sí. paciente. Entonces, Una, pueden mm, hablarlo con el director. Y si no, pueden inclusive hacer notas donde le exijan al director del hospital que garantice su ejercicio del libre derecho de objeción de conciencia, que es un derecho humano, que nadie puede cercenarles. ¿Qué opinas vos sobre esto, Débora? Sobre esta constante que sí. está pasando en muchos hospitales. Sí, fíjate que esto nosotros tomamos conciencia después de un tiempo de andada la ley, porque por otro lado, convengamos que esta práctica se hacía ya con los protocolos, ¿no es cierto? De lo que se había instalado con el mal llamado derecho legal o el aborto legal.
Y lo que más nos llama la atención, y te acordás que se lo hemos consultado a varios médicos, a ver, un médico que manda a hacer a un paciente un tratamiento ambulatorio, ¿después se desentiende de lo que pasa con ese paciente o lo sigue atendiendo? Porque acá parecería que le prescriben el misoprostol, le dan las indicaciones necesarias, lo mandan a su casa y después les dicen, en todo caso, si se siente mal, vaya a tal lugar, pero ese médico que lo inició, en cuanto a la responsabilidad médica, si esa mujer se llega a complicar, si llega a derivar en una muerte o incluso daño físico que le pueda ocasionar ese mal asesoramiento, cuando además sabemos que en los centros de primera necesidad a veces ni siquiera les están haciendo los estudios previos para ver si le pueden dar o no el misoprostol. Entonces, ¿cómo juega ahí la responsabilidad médica de alguien que inicia, se desentiende, y luego el que es objetor, que de antemano ya dijo que no quería, se lo está obligando a colocarse en una situación que, como muy bien vos has dicho más de una vez, con el que van a ir, contra el médico que van a ir en el caso de una llamada mala praxis o un desencadenamiento previsible en el tema del aborto, va a ser con el último que intervino, ¿no es cierto? Lo primero que debemos decir es que si un objetor se encuentra en esa situación de tener que terminar porque hay una gravedad o está en riesgo la vida, primero también que dejen registrado quién intervino en la historia clínica, ¿no? ¿Quién es el que primero desencadenó este proceso de aborto? ¿Y en qué Y luego, condiciones sí, reciben a la paciente? Hay que describirlo en qué bien. condiciones, exactamente. Y también, ¿por qué no? Tratar de que ese médico venga al hospital, se acerque y termine y ayude, ¿no? Porque en todo Es su caso, obligación hacerse cargo. la Claro. responsabilidad será de aquel que lo inició, porque es lo justo. Y sobre todo porque el objetor ya avisó que él no quiere colaborar en esto. Ahora, en esto no hay tanta claridad y, como vos muy bien decís, ya muchos médicos están generando estas quejas, estableciendo en sus centros de salud, esto yo no lo voy a seguir haciendo. Entonces ahí nosotros estuvimos viendo que lo ideal es que presenten notas, que hagan saber, que dialoguen con sus superiores, que les expliquen el por qué ellos ya objetaron esta conducta y que en todo caso deberán hacer más responsable y cargo de esta situación al médico que sí no tuvo problema en iniciar esto. Oye, muy bien dicho, y en esa nota que hagan para expresar este malestar que les produce terminar abortos cuando decidieron no iniciarlos, también deben poner que le exigen o que le piden al director del hospital que instrumente los recursos humanos necesarios para que los abortos que se inicien se terminen por el mismo personal. O sea, para que no les toque a ustedes. Eso es muy importante. Y en base a la experiencia que tenemos en eso, yo te puedo contar en varios hospitales, después que han hecho nota, no se los ha vuelto a amedrentar con que tienen que terminar los abortos, tienen que hacer el post-aborto. El post-aborto sabemos que es una mentira. Se le mal llama post-aborto, es la etapa final del aborto. No se ha vuelto a dar la situación que los violenten en terminar abortos que no empezaron. Entonces, no duden en hacer una nota. Uno cuando expresa una necesidad de que se le garantice el derecho humano a objetar conciencia a su superior, no está haciendo nada malo más que defender no solo su derecho, sino el de todos los colegas que están con él en la guardia. Exacto, exactamente. Y esto es bueno que se sepa y tengan conciencia. Por otro lado, ¿te acordás el caso de esa médica que era de guardia, que sabía que tenía que cumplir por la noche su ¿Te acordás? guardia siendo la única médica y ella era objetora? Y ya le habían avisado desde temprano que tenía que internar, dar la orden de internación a una paciente que venía con la prescripción de un médico, del misoprostol a la noche. Traía ella misma las pastillas en la mano. Y esta médica se dio cuenta, tomó conciencia y dijo: yo no puedo darle la orden de internación a alguien y monitorear el aborto porque eso yo soy Vos de objetora. humilde, ahí la ayudaste vos le diste las instrucciones. Estuviste brillante. No, bueno, este caso fue muy interesante porque ella no tenía claro cómo podía obrar. Y gracias a eso, fíjate que no solo no se le obligó a esta médica a darle internación, se le avisó a la paciente que viniera más tarde porque iba a haber un médico abortista y después la paciente nunca apareció, es decir, se ve que se arrepintió. Era una paciente además que tenía un embarazo bastante avanzado y una jovencita que ya venía con un aborto previo. ¿Mm? Bueno, Marta, Mara, qué
Qué difícil, ¿no? Es esto a veces, nos causa una sensación de tristeza que esté pasando esto en nuestro país. Y a mí me duele mucho no solamente por las mujeres que están abortando, estamos perdiendo tantos argentinos que tenían alguna misión en este mundo y no la van a poder cumplir. Me duele por nuestros médicos que han estudiado 10, 15 años, que se han perfeccionado, se han sacrificado, que son los héroes de hoy a quienes vamos a recurrir cuando nos da positivo el COVID, a pedir ayuda, y Sí, ellos están. A esos no hay médicos, duda. el sistema de salud no los puede apretar para hacer aborto. No hay duda que esta ley solo deja víctimas, ¿no? No hay nadie que salga bien de aquí, ni siquiera la mujer, ¿no? Porque yo me pregunto también quién se ocupa de lo que ha pasado después con estas mujeres que han pasado por estas experiencias. ¿Quién se está ocupando hoy en la Argentina de ellas, ¿no? ¿El médico que le dijo que no le iba a pasar nada? Bueno, Mara, en la próxima, ¿te parece? Vamos a tener que tratar el tema de aborto después de la semana 14, que también allí hay muchísimas cuestiones que hay que poner la lupa y Claro que analizar. es delito el aborto después de la semana 14 y lo vamos a explicar muy bien. Hasta el próximo Dale, tutorial, Débora. hasta el próximo. Abrazo.